De darle la más cordial bienvenida a todos ustedes a Calmi Soluciones Psicológicas y Sociales. Es un honor porque están ustedes aquí presentes el día de hoy, siendo parte de un nuevo proyecto, de una nueva apuesta hecha por jóvenes, apostándole a hacer y a proponer un cambio dentro de la sociedad y el desarrollo humano. Bueno, pero podríamos preguntarnos el día de hoy qué es Calmi Soluciones Psicológicas y Sociales, por lo que mi compañera Estefanía Martínez nos dará la bienvenida y nos dará una introducción sobre lo que significa Calmi y qué es lo que hacemos, quiénes somos y qué proponemos. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Es el primer evento que tenemos en casa y bueno, nos es muy grato tener su presencia y como invitado especial a un psicólogo social que tiene bastante experiencia en el rubro. Considero que va a ser muy enriquecedora la plática que nos viene a proporcionar el día de hoy. Bueno, les voy a hablar un poquito de lo que es Calmi y de lo que hacemos aquí. Calmi nace aproximadamente hace 8 meses con la intención de 5 psicólogos que trabajan en diferentes asociaciones o en diferentes cuestiones laborales, practicando la profesión que yo creo que es la más hermosa, ¿no? La psicología. Entonces, bueno, con el interés de que haya un grupo, una agrupación, un lugar que conjunte las 5 áreas de la psicología, lo que es la psicología laboral, organizacional, la atención a empresas, y que promovamos el desarrollo humano, ¿no? Porque cuántas veces las empresas no se preocupan nada más por la cuestión de productividad y bueno, lejos de favorecer el desarrollo humano de las personas, de los empleados, de los trabajadores e incluso de los dirigentes, ¿no? Pues bueno, vamos nosotros en la cuestión laboral promoviendo y creando nuevos paradigmas que desarrollan la cuestión humana en cuestión empresarial. También tenemos proyectos educativos que hemos tenido oportunidad de ir a presentar en diferentes colegios a lo largo del estado de Jalisco. Hemos ido a escuelas como American School, UTEC, hemos ido a lugares fuera de la ciudad de Guadalajara, Poncitlán, donde bueno, hacemos foros y mesas reflexivas para los alumnos, en donde se concientiza de las necesidades sociales que hay hoy, ¿no? Vaya, prevención de bullying, prevención de violencia, convivencia familiar y bueno, fomentar todos estos valores que poco a poco se han ido perdiendo. Los hemos ido fomentando a lo largo de estos 8 meses que hemos estado trabajando en escuelas, con directivos, con padres de familia y con alumnos. También desarrollamos lo que es un proyecto de psicología social, el más reciente que tuvimos y que ha tenido bastante respuesta, sobre todo en redes sociales, es Pon tu Granito. Nos fuimos a las calles de aquí a Zapopan a regalar bolsas de arroz, recordándole a las personas, a los ciudadanos zapopanos, que con pequeñas acciones puedes cambiar todo el rumbo de tu familia, de la sociedad y bueno, del país, vaya. A veces pensamos que una solución social tiene que ser magnífica, ¿no? Entonces, con pequeñas acciones dentro del hogar, como padre de familia, tú como profesionista de la salud, de alguna área social, puedes ir contribuyendo tu granito, ¿no? Para cambiar el mundo. Y bueno, uno de los servicios que ofrecemos aquí en Calmi, que es el servicio principal, que está abierto los 7 días de la semana, los 365 días del año, es la atención clínica. Todo lo que es psicoterapia, atención grupal, individual, niños, parejas, adultos. Abajo son las instalaciones donde contamos con consultores adecuados para este tipo de terapia. De todos modos, me parece que en los folders que les dieron, ya nuestro flyer con la descripción un poquito más extensa de nuestros servicios. Y bueno, a 8 meses trabajando hemos tenido bastante respuesta. Nos parece que Calmi Soluciones es donde se conjugan las 5 áreas más fuertes de la psicología. Y bueno, yo estoy orgullosa de representar este equipo que está conformado por Victoria Castillo, Antonio Canales, Ivonne Ávila Orozco, Noemí Escobar, que está aquí a mi lado, y bueno, yo soy servidora. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes. Los próximos eventos de talleres, conferencias, capacitaciones se publican en nuestra página de Facebook. El próximo que tenemos es un taller de autoestima que ha tenido mucha respuesta. Lo vamos a replicar el sábado y bueno, cualquiera que desee información se puede acercar con cualquiera de los colaboradores. Bienvenidos a esta su casa, bienvenido maestro Santana, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Bueno, siendo el día de hoy, 10 de septiembre, Día Internacional contra la Prevención del Suicidio, pues proponemos la conferencia del día de hoy titulada Comprensión psicosocial del suicidio y modales de prevención. Teniendo el honor de nosotros a recibir al profesor y maestro Raúl Santana, quien es licenciado en psicología,
Cuenta con diplomados en criminalística, maestría en ciencias sociales, con orientación en comunicación y cultura. Actualmente estudia el doctorado interinstitucional por parte de 5 universidades del centro y occidente del país en psicología. Tesis de maestría titulada El suicidio y los suicidas desde el saber autorizado en público y al informador. Coautor del capítulo del libro Rodríguez y Santana, El suicidio y su prevención a través de impresos. Tesis de doctorado, pacientes internados por intento de suicidio, análisis discursivo del episodio de posicionamiento y actuación. Asistente al Congreso Mundial de Prevención del Suicidio, IASP, en Oslo, Noruega. Actualmente hace investigación desde un enfoque psicosocial con pacientes en tentativa suicida en el Hospital Civil. Es también docente en licenciatura y ponente en temas diversos relacionados con la prevención del suicidio en diversas instituciones desde el 2006. Muchas gracias a todos y bueno, damos inicio a nuestra gran conferencia y la palabra al profesor Raúl Santana. Gracias. ¿Me escuchan este micrófono? ¿Sí? Bien. Voy a tratar de estar aquí un ratito para ver lo que leo, porque si me siento allá no veo lo que estoy proyectando. Bueno, respecto a esta cuestión de mi investigación, probablemente tengan alguna curiosidad, entonces en el espacio que habrá después de la presentación pueden hacer preguntas sobre esto que estoy haciendo en mi tesis de doctorado actual. Bueno, organicé la presentación con algunas informaciones muy generales que espero que les despierten preguntas para información más específica que me puedan preguntar. Sí, a mí el PowerPoint me genera un poco de problema porque todo lo que son estadísticas, tablas, datos, pues lo pueden encontrar ustedes en el INEGI o en la página del instituto. Entonces no quise meter todo eso y mejor dar algunas ideas para que al rato podamos platicar más, ¿sí? Bueno, ya para no abarcar más tiempo, vámonos con la información que les traigo. Estos son los contenidos de mi presentación del día de hoy, organizados por bloques, como por ahí en el evento de Facebook pudieron observar. Primero voy a hablar del suicidio como cosa, como fenómeno de estudio, luego desde esta perspectiva psicosocial muy básica, muy general, y luego alguna cuestión de la prevención y podemos hablar de unos casos que traje, ¿no? Siguiente, por favor. Otra más. Bueno, hablar del suicidio es algo difícil desde el punto de vista científico, porque el acceso a este fenómeno se dificulta por varias razones. Número uno, no es algo tan visible a la luz del día, no se visualiza en la vía pública o no ocurre todos los días frente a nuestros ojos. Ese es un primer problema de acceso al fenómeno. Y el otro es cómo se registra. El registro es un problema porque puede que en muchos casos no sean registrados como tales, ¿sí? Que puedan caer en otra modalidad, ya sea una muerte accidental o alguna muerte encubierta como por otra causa. Ya ahí hay una serie de suicidios que no estamos seguros si se registran o no. Y eso es un problema en todos los países, aunque hay países que han ido poco a poco generando modalidades de registro más precisas. México es un país que tendrá unos 30 años de registro más específico de suicidios, pero sus formatos siguen siendo pues muy generales y precarios, por lo tanto hay un problema con el registro. Eso nos lleva a que cuando se dice aumentó el suicidio, puede ser algo falso, ¿sí? Por ejemplo, el suicidio infantil puede ser que lo que aumente es que se registran más, ¿sí? Que se conocen más, no que haya más suicidios. Y muchos de esos se van a disfrazar como intoxicaciones, como accidentes, y entonces ahí hay un subregistro, le llamamos. Sí, eso es algo que yo quiero dejar muy en claro, que es difícil acceder al fenómeno. Por lo tanto,
el comprenderlo, el estudiarlo, también va a ser difícil, porque no es tan fácil acceder a esos sujetos, observarlos en su progreso, digamos, si es que quedan vivos, o que haya testimonios disponibles. Es un tema difícil por su característica de dónde ocurre, cómo se registra, y difícil por lo que implica. Entonces, pues les puse un mapa, ¿no? Para saber cuántos suicidios hay en un año en Jalisco. Tenemos un subregistro. Habrá poblaciones donde pues no se registra como suicidio. Hay que recordar que hay temas delicados como los seguros médicos, ¿no? Los seguros de vida, en donde si el suicidio ocurrió no se va a otorgar la prima a los beneficiarios. Entonces puede haber algún médico que pues en ese caso ayude a la familia en el acta de defunción y diga, bueno, esta muerte fue accidental o fue una enfermedad con un agujerito aquí, ¿no? Entonces eso puede llegar a ocurrir. No sabemos qué tanto, pero bueno, cada vez se va haciendo más preciso este registro. Por lo tanto, nos vamos a remitir a las estadísticas. Hay estadísticas de causas de muerte en general en el INEGI y luego en el CEMEFO ya hay una cédula de registro cuando se sabe que fue suicidio y hay una serie de datos de los motivos. Si ustedes ven esa cédula, pues es un poco chistosa porque no está llenada casi en ningún rubro y la mayoría dice se desconoce. Sí, entonces pues no se sabe en realidad. Aparte de se desconoce, hay una serie de rubros muy chistosos como venganza. ¿Sí? Yo no sé si en el CEMEFO, teniendo el cadáver ahí, se puede saber si alguien se suicidó por venganza. A mí me parece un poco excesivo ese registro. Por lo tanto, se opta por poner, se ignora. ¿Qué quiere decir? Que hay una área pues, de investigación, hay un área de oportunidad en investigación sobre los motivos del suicidio. Es algo que falta y es algo donde mis profesores, algunos otros profesionales y yo tratamos ahí de aportar algo. Luego tenemos datos sobre epidemiología, que si nos vamos a nivel México, sí tenemos datos, por ejemplo, en el DF, en Nuevo León, muy precisos sobre perfiles psicológicos y sociales de cómo se suicida la gente. En eso, pues, es algo conforme a las estadísticas mundiales. No sé si ustedes sepan, pero es algo constante. Se suicidan más los hombres que las mujeres. Hay una franja de edad de suicidios entre los 19 y los 30 y tantos años, los 34, donde ocurren más suicidios. Las mujeres intentan más, pero por sus métodos alcanzan a salvarlas. Esas estadísticas se van a mantener estables, ¿sí? Los suicidios en niños no son tan comunes, no son tan numerosos y tampoco en adultos mayores. Es lo que se llama la epidemiología y eso es algo consistente. Sí, no hay grandes sorpresas, a menos de que haya poblaciones en otras partes del mundo donde por la cultura sí hay periodos muy distintos. Luego tenemos algo que hay que tomar en cuenta y es cómo se estudia el suicidio desde el punto de vista científico, qué implicaciones morales tiene y políticas, es decir, como tema de salud pública, por ejemplo. Sí, eso es una serie de problemáticas o de factores para que se pueda comprender, prevenir, estudiar. Y en cada uno de esos puntos hay cosas que pensar, ¿no? Desde el punto de vista de la ciencia hay controversias, hay campos de saber que no están de acuerdo unos con otros. Desde el punto de vista moral, hay quien dice que ni siquiera se tiene que estudiar eso, que se tiene que condenar, que se tiene que juzgar. Y hay quien, al revés, puede estar en el extremo de la defensa del suicidio, ¿sí? Es algo controversial. Y desde el punto de vista político tiene que ver con los recursos asignados a la investigación y la prevención. Y ahí también puede haber desde controversias hasta mucho interés, poco interés. Bien, seguimos. Esto es un poco ya de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cómo sabemos las cifras de los suicidios e intentos de suicidio? Bueno, es donde ocurren y van a ocurrir en los servicios de emergencia.
en la mayoría de los casos. Los decesos pues puede que lleguen directamente al CEMEFO, pero muchas veces llegan en la emergencia, en la urgencia médica, por la cortadura, la suspensión, la intoxicación, el disparo. Y allí es donde llegan los pacientes generalmente. Por ejemplo, esta causa de muerte, si está en servicios de urgencia, suele ser más precisa, ¿verdad? Porque ahí es algo incluso legal y hay que deslindar responsabilidades sobre si no pudo haber sido la participación de alguien más responsable del deceso. Entonces estamos hablando de medicina legal y medicina forense o psicología forense. Luego, esta cuestión de la intencionalidad en el daño, lo que yo les decía hace un momento. Si la persona está intoxicada, probablemente los familiares no saben o no dicen que se quería quitar la vida. Entonces, es responsabilidad de los servicios de salud indagar, porque si se trata de un caso de intento de suicidio, se debe pensar en una posible hospitalización. Por lo tanto, estamos hablando de la medicina general. Muchas veces piensen en poblaciones más lejanas, menos urbanizadas, son médicos generales a los que les llegan estas urgencias, a quienes les llaman, y también los servicios de urgencias en las grandes ciudades. Y bueno, el agrupar los datos, o sea que correspondan los intentos, los decesos y los decesos registrados estadísticamente, es un problema. Sí, en los distintos registros a veces no corresponden, hay diferencias cada año, y eso se debe a la manera de registrarlo. Hay que recordar que todo esto se hace rápido, muchas veces con una carga de trabajo excesiva, con cambios de turno, con la presión de los familiares porque entreguen el cuerpo, y ahí es donde se va mucha información. Entonces es un fenómeno de difícil acceso. Y por el otro lado, ¿cómo vamos a acceder a esas personas? Bueno, los que tienen una labor en urgencias tienen contacto, pero no pueden darle seguimiento. Sí, tienen un contacto a veces de horas y nunca más vuelven a ver a esos pacientes, porque también es una cuestión de la decisión de los familiares. Si son menores, los familiares se los pueden llevar. Si son mayores de edad, pueden decidir pues que se terminó el servicio, ¿no? La atención médica para ellos, y hasta ahí los pueden captar. Por lo tanto, este contacto a veces es difícil. Hay que recordar el problema moral que implica aceptar que mi hijo, mi esposo o yo me quise quitar la vida socialmente y luego recibir atención. Eso implica un problema para la mayoría de personas. Esta posibilidad de atención se reduce casi a cero. O sea, la gente a veces acude, se detecta en las escuelas, en el trabajo, y se envía a servicios de salud, pero ya luego el seguimiento es mucho más difícil. Estos procedimientos institucionales buscan pues captar a los pacientes, darles seguimiento, muchas veces internarlos, pero no hay una cultura de aceptación de este problema o de este fenómeno. Se niega mucho, se tiende mucho a, una vez ocurrido o que ya pasó la urgencia médica, ya no está en riesgo la vida. Es una cosa muy mexicana, ¿no? Esto como de aguantar vara otra vez, como de, pues allá aliviánate, ¿no? Y vámonos a la casa otra vez. Eso lo hemos visto en casos así muy precisos, casos graves, donde si es menor de edad, bueno, no hay una atención posterior. Estoy hablando pues de los prejuicios sociales que implica todo este tema. Una serie de ideas que muchas veces hacen mucho daño porque alejan de la atención a las personas. Siguiente. Bueno, aquí me disculpo un poco por el tamaño de la letra, aunque esta información la puse para si luego deciden contactarnos y quieren esta presentación, se las podemos enviar. Sí, lo hice también con esa intención. Entonces, probablemente la mayoría de ustedes no saben que existe un área de estudio de esta conducta que se llama suicidología. Existe desde los años 50 en Estados Unidos, y más o menos desde los años 70 vienen los trabajos a nivel mundial realizándose de manera sistemática. Por ejemplo, Australia es un país que tiene una larga tradición en suicidología. Argentina,
Canadá, todos los países nórdicos, el mundo anglosajón y Latinoamérica un poco más reciente y México pues casi nada. Solamente en lugares muy precisos como el DF, Nuevo León, donde está la sede de la asociación. Y bueno, en Jalisco hay una red creada más o menos en el 2005 que tiene como ciertos problemas, supongo, de disposición de recursos, de personal, de formas de publicitar su trabajo, y al ratito podemos hablar de eso. Pero bueno, la suicidología es un campo específico de estudio de la conducta autodestructiva y de sus motivos. Entonces, eran psicólogos y psiquiatras en Estados Unidos, los doctores Barbero y Schneidman, son los padres, digamos, junto con un psiquiatra, en el Centro de Prevención de Los Ángeles. Ya se fundó este centro. Es lo más antaño de antaño, digamos, de la suicidología. La Organización Mundial de la Salud, entonces, después de ese esfuerzo, empieza a decir a todos los países: tú debes de decirme tus cifras de suicidios, tú debes de procurar mandar mensajes de prevención, debes de capacitar gente, debes de especializar personas en la atención a este fenómeno, desde 1969. Y bueno, aquí tengo una cita de un libro de estos doctores donde dice que la intención y motivación no son asuntos de química ni de tejidos, son naturaleza, es psicológica. Sí, por eso la suicidología es una rama de la psicología. Siguiente. Bueno, aquí es donde yo ya empiezo a darles a ustedes algunas ideas muy precisas sobre algunas interrogantes que puedan tener sobre el suicidio. ¿Sí? De manera práctica, institucional, científica, ya se sabe que hay generalidades, que podemos encontrar esto como alertas, como ideas para pensar en el riesgo de suicidio. Tenemos por un lado que hay todo un estudio sobre el acceso a los métodos. Hay poblaciones donde hay un gran acceso a los insecticidas, ¿sí? a los tóxicos que se utilizan en la agricultura. Por ejemplo, en China, en la India, hay un problema de salud pública porque al tener ese acceso y hacer los insecticidas tan nocivos, es muy difícil atender a alguien que se intoxicó por ese medio. Sí, una vez que entra en el organismo, no se puede ayudar a la persona y muere. Por lo tanto, es una política de salud el pensar en esta condición de los métodos. Ustedes saben que en los países anglosajones y en Estados Unidos hay una gran cantidad de armas y acceso a ellas. Entonces es otro tema también. Hay lugares donde el mar, las plataformas petroleras, los ríos, ¿sí? generan escenarios en donde la gente puede pensar en el suicidio, los edificios, las grandes autopistas. Entonces se tiene que pensar en estrategias de aplicación rápida de servicios de emergencias cuando alguien está en ese riesgo. Estoy hablando entonces de condiciones materiales reales. Luego ya hablamos de un área de fisiología del suicidio, es decir, hay un estado de salud de las personas que los puede poner en riesgo de suicidio. Y allí todo un área de investigación tiene que ver con que el cuerpo funciona mal, algún funcionamiento que tiene que ver con el sistema nervioso, con el estado de salud general o psicológico. Pueden ser enfermedades, ¿sí? que generan estados maníacos o depresivos o de percepción de la realidad como que no vale la pena vivir. Pueden ser estados de salud nutricional, pueden ser adicciones, ya un daño al organismo por el consumo de sustancias, o pueden ser intoxicaciones, el estar expuesto a determinados factores ambientales que pueden ser químicos, sustancias, temperaturas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Puede haber un riesgo entonces desde el estado de salud. Luego vamos a tener todo esto que ya se acerca a la psicología, los elementos anímicos, cómo se encuentra la persona de estado de ánimo. Y tenemos que en los suicidas, los suicidólogos encontraron una forma de ser polarizada.
de comprender las cosas de una manera muy negativa, o pasar a veces como a, ok, un polo de tiempos muy positivos. No quiero decir que sean bipolares, pero es un rasgo de los suicidas, de repente ver todo así como muy negro o muy cerrado a otras alternativas. Por lo tanto, ese estado anímico no ayuda para seguir viviendo, ¿sí? Porque va a considerar la persona una situación demasiado importante, de manera que decide esta forma de solución. Luego tenemos una serie de ideas o racionalizaciones sobre el suicidio o la muerte. A esto le llamamos ideación. Sí, cuando la persona presenta ideación es que está en más riesgo. Cuando está hablando, cuando está dándole vueltas a un plan o a esa idea. Estamos hablando de ideación suicida. Alguien puede tener ideación suicida sin llegar a ningún acto, pero puede ser un preámbulo. Y eso es algo que se debe captar en el ambiente, en el lenguaje, en las conductas, porque la ideación puede asomarse de repente y si no se capta es una oportunidad perdida. Y bueno, algo en lo que me voy a centrar más adelante, y ahorita ya me voy un poco más rápido, es en estos factores sociales de riesgo. Las personas vivimos eventos estresantes de las cuales no somos responsables o no los podemos controlar. Sí, lo que nos ocurre con otros o en nuestra propia vida es algo que se considera un factor de riesgo para una predisposición al suicidio. No es el único factor, pero para mí es muy importante y vamos a ver un poco de eso en los casos, porque se desestabiliza la vida, ¿sí? Se sale de control, cambia el escenario y la persona está en otra posición. Se va a combinar con una falta de redes de apoyo. Hay casos donde está comprobado que estos factores sociales, aunados a una falta de redes de apoyo real, implican un riesgo mayor. Un ejemplo puede ser sufrir violencia. ¿Sí? Alguien que sufre violencia y no puede salirse de esa situación está en riesgo de suicidarse. Siguiente. Bueno, un poco de esto que enumeré tiene que ver con, si pudiéramos sintetizar, sí, que está mal creer que solamente es así, pero para efectos pedagógicos, pudiéramos hablar en general de causas neurobiológicas, que es todo el estado físico de salud, causas psicológicas y causas socioculturales para el riesgo suicida. Esas las tenemos que traducir a factores visibles en la realidad, factores que predisponen, factores que agravan y factores que detonan. Sí, es como de lo más abstracto a lo más cercano a un riesgo suicida. Por lo tanto, las explicaciones en suicidología se organizan de esa manera. La investigación sirve para encontrar patrones y poder captar a tiempo algún posible caso. Siguiente. Bueno, aquí ya nos vamos librando de tanto texto y espero que las imágenes que elegí sean ilustrativas. De los factores o explicaciones que yo enumeré anteriormente, yo elegí solamente como muy importante lo biológico y muy importante lo social. Lo psicológico yo considero que es un producto de estas dos, incluso que no puede existir fuera de estas dos dimensiones. Sí, no hay una mente desde esta posición fuera del cuerpo, sino que la mente se produce porque hay un cuerpo y porque hay interacción. Está vivo porque interactúa, se mueve, etc. Por lo tanto tenemos estas dos. De estos dos factores va a dar una serie de emociones, toda la gama de emociones, ¿sí? Pero son combinaciones, estados de ánimo, de salud, más socialización. Así es como yo quisiera llevar como esta explicación del suicidio o de la salud mental en general, ¿sí? Creo que es muy claro que ese niño, que es un niño de unos padres que se están divorciando o tienen problemas de pareja, no elige estar bien de salud. Él puede comer bien, tratar de dormir bien, aunque lo dudo,
puede tratar de ir bien en la escuela, jugar, socializar, pero en el momento que hay esta interacción, su estado de ánimo puede decaer por lo que está viendo en casa. Y no se le puede juzgar por eso, ¿verdad? No se le puede tildar de débil, o que tiene una patología mental. Yo no soy partidario de eso. Más bien yo trato de ver cómo se produce eso. Siguiente. Otra más. Adelante, más lugares. Bien, en este punto yo quiero hacer hincapié y voy a tratar de polemizar un poco. A nivel cultural y social circulan ideas o mensajes que hablan del suicidio como algo individual, como algo que se debe a una depresión, y que la depresión es una enfermedad que se trata con medicina. Sí, hay que mantener esta información que circula como algo que yo voy aquí a tratar de complementar o a discutir. ¿Ya todos están a salvo? Bueno, una forma de entender la psicología social y una manera de psicología social moderna es observar la conducta más allá del individuo. ¿Sí? La conducta se va a explicar en la interacción. Por lo tanto, vamos a tratar de observar al ser humano como alguien relacional. Y casi ninguna conducta estaría fuera de esto. Esto es compatible con modelos clínicos en terapia familiar, ¿sí? Y con algunas otras ideas de enfoques clínicos, aunque esto es psicología social. Por lo tanto, yo retaría a quien sea a decir quién es, sin tener que decir algo de alguien más o de algo que está fuera de sí mismo. ¿Sí? Nadie puede decirlo, porque ni siquiera su nombre es propio. Si yo digo mi nombre, a lo mejor hay un montón aquí, ¿no? Hay hasta 3. O en el directorio telefónico, con el mismo apellido. Ni siquiera es mío mi nombre. Nada de lo que me constituye lo puedo yo capturar para mí mismo, sino que se mueve y está fuera de mí. Por eso puse las hormigas, porque se están alimentando de afuera, pero si se fijan, eso que está afuera las constituye. Por lo tanto, al ser humano ser relacional, tengo que decir quién soy, pero para decirlo tengo que decir en dónde vivo, a qué me dedico, con quién vivo, de quién dependo, de quién tengo responsabilidad, qué me gusta, qué no me gusta. Y a la hora de completar todo eso está fuera de mí. ¿Sí? Está relacionado a otros. ¿Se va quedando claro esto? Nadie puede decir yo soy el que soy más que ese que dijo eso, ¿no? Que en la Biblia o no sé, de Lady Gaga. Pero Lady Gaga está asociada con Britney Spears y Madonna. Si no, pues no sería nadie. Y así, qué feo ejemplo, pero ahorita me compongo. ¿Y se sigue escuchando aún con la lluvia? Bueno, de esta lista, fíjense qué importante es a cierta edad o en cierta condición social lo que es afuera. Por ejemplo, en dónde estudié, tengo credencial de qué cosa, en dónde tengo registro de algo, a qué tengo acceso, a dónde puedo ir, en qué creo, qué se espera de mí y qué espero de los demás. Ahí podemos meter un montón de posibles suicidas, migrantes, padres de familia, hijos, pareja, alumnos, etcétera, etcétera, ¿sí? En donde su condición relacional puede entrar en conflicto muy fácilmente. Todos estamos
a cada rato conflictos relacionales, ¿sí? Entonces, además de esto, el lenguaje va a determinar quién soy, y vamos a ver que en el riesgo de suicidio hay ciertas manifestaciones conceptuales sobre sí mismo que podemos captar muchas veces. Siguiente. Bueno, hablando de lo psicosocial, o sea, de lo que está fuera de mí, de lo que yo no controlo del todo, pero me afecta, hay que pensar en estilos de vida muy cotidianos, o sea, cosas que vivimos todos. Recuerdan que les dije que el estado de salud física es importante. Pues casi nadie lo tiene, ¿no? Esa salud. En las ciudades, los adultos, casi nadie tenemos esa salud, y menos de manera prolongada. Los estilos de vida son poco saludables, por lo tanto, el cuerpo se encuentra en riesgo, deteriorado, cansado, estresado, fatigado. Eso es un factor de riesgo. Pero luego los significados, ¿sí? De lo que hacemos. Si eso es aceptado, si tiene éxito, si es suficiente, y si es suficiente para mí desde mis expectativas, todo eso tiene que ver con lo social. Tenemos ahí a personas que trabajan mucho y que parece que generan formas de vida un poco absurdas, ¿no? Generan mucho dinero, pero no lo disfrutan. Tienen cierto poder, pero ese poder se puede caer abajo en un momento. Y la verdad, su cuerpo se encuentra en mal estado. Entonces aquí ubicando de manera muy cotidiana estos riesgos y quitarse el mito de que los suicidas son gente rara, enferma, ¿no? Que va a actuar de manera muy extraña y que hay unos poquitos nada más. En ese sentido, mucha gente que habla del suicidio desde el saber, ¿sí? Los médicos, los funcionarios públicos, el cardenal, hablan como alguien que no está en riesgo de suicidio, ¿sí? Siempre hablan de los demás. Los jóvenes ya no tienen valores, los drogadictos, los alcohólicos, pero hablan de aquí para allá. Y eso a mí me parece que es muy soberbio, porque esos estilos de vida estamos sujetos todos a ellos. Por lo tanto, tendríamos que contemplar el riesgo también en las personas cercanas y en algunos momentos de nuestra vida. Sí, estos factores están presentes. Siguiente. Bueno, aquí yo trato de llevarlos hacia lo que todos podemos vivir en algún momento y lo que algunas personas viven como una serie de cosas que se les suman. Sí, hagan de cuenta como una receta de problemas, de dificultades, de dolor, y que nos puede poner en mucho más riesgo de suicidio. Piensen en esto, tenemos expectativas de primero subsistir. O sea, en México está muy claro que nos pueden atropellar, disparar, secuestrar, correr de nuestra vivienda. Y bueno, no hay tantos fenómenos naturales que atenten contra nuestra vida, pero el prójimo, la verdad, sí. Entonces, primero es todos los días como resguardar la vida, y eso ya es un show. Luego, comunicarse es otra expectativa para ser feliz, ¿no? Estar comunicándose, estar bien con los demás, relacionarse, o sea, ser alguien con los demás, ser alguien para los otros, que los otros te tengan en cuenta. Eso es una expectativa. Ya hablé de mantenerse a salvo, pero lo reitero porque el a salvo con nosotros también es algo conflictivo. Tener reconocimiento, ser pleno. La psicología a veces hace daño, ¿no? Porque también habla mucho sobre ser pleno, pero pues no te deposita 30,000 en el banco. 30,000, bueno, 30,000 para ahorita nomás ir a cenar. Mejorar, ¿no? Todo el tiempo hay desde niños, mejorar. O sea, esta idea de ser mejor comparándose con otros, ahí está expectativa y presión. Yo digo soportar a los demás y la verdad no me importa. Eso a mí, por eso me gusta la psicología social, para saber cómo puedo evitar al prójimo, ¿sí? De manera más efectiva, porque tienes que soportar la pura presencia, la aglomeración, sus automóviles, su basura, su ruido, y bueno, ya si son más peligrosos,
sus coqueteos, ¿no? Hay que soportar a los demás. Y son los demás desconocidos, para acabarla, pero son gente que ahí está desde que casi nos despertamos hasta dormir. Luego hay una como forzosidad a divertirse, sobre todo ya es viernes, ¿no? Ya es viernes, motherfucker, ¿no? Y bueno, tienes que salir a gastar, divertirte, atender a la familia, comer bien, todo esto que implica divertirse y demostrarlo en Face. Y luego hay que atender a los demás. Y ahí es donde mi tema de mi tesis tiene que ver mucho. O sea, lo que los demás te piden. Te piden tiempo, atención, un buen estado de ánimo, te piden dinero, te piden soluciones, ayudas, ¿no? Prácticas, estar, opinar, apoyar, defender. Todas estas peticiones de los demás se pueden volver un caos para ciertas personas en cierto momento. Y bueno, del otro lado, lo que yo planteo que sí hay, o que puede ser la realidad de muchos, es que hay violencia. Esto trata de representar la sociedad y los recursos. Y si se fijan, habrá espacios donde hay menos recursos para las personas, de todo tipo, Hay carencias entonces, y no estoy hablando de estatus socioeconómico, hay carencias en todos los niveles. Puede haber desacuerdos, cambios, una historia difícil desde pequeño de alguien, ¿no? Muchos movimientos de domicilio, de relación familiar, de abandono, de daños, rivalidades. Al que le va bien, le empieza a ir mal por las rivalidades. Sí, empieza a tener riesgos, amenazas. Al que le va bien de dinero, le empiezan a surgir amenazas nuevas, una familia, ¿no? Al que le prospera en un trabajo, en la escuela, pues tiene rivalidades y se mete un poco en ese juego. Puede haber injusticias, lo que no depende de uno, ¿no? Un cambio social, un cambio familiar, un cambio de los adultos a los niños que pueda ser injusto y que la persona no puede hacer mucho ante eso, que no alcanza a captar porque en el caso de los maltratos, ¿no? El abuso sexual, los golpes, el marginar, el discriminar, el rechazar, son maltratos y se pueden vivir de manera muy cercana en la pareja, con los papás. La discriminación y bueno, un ambiente insalubre de todos los factores insalubres, ¿no? Toda la contaminación y todo el estrés puede estar mucho en la vida de la gente. Por lo tanto, yo planteo que son escenarios conflictivos afuera, de forma material y real, y no solamente mentales, los que constituyen factores de riesgo. Siguiente. Bueno, aquí yo sí los invitaría a que de esta charla se llevaran algunas ideas importantes sobre que nadie puede hablar del suicidio de otro, ni siquiera alguien cercano, porque no podemos estar en los zapatos de otro. Su decisión no la podemos juzgar como una debilidad si no hemos padecido su dolor. Entonces hay que tener mucho cuidado con rápidamente aventurar juicios, y vamos a ver en los casos que les traje cómo la gente rápido adivina, ¿no? Ah, se metía a drogas. Ah, pues deprimido, aunque ni siquiera sepa nadie que es depresión a veces, ¿no? O pues la verdad, qué débil, ¿no? Qué collón. Bueno, yo los invitaría a ser muy prudentes. Número 1, no tenemos información suficiente. Número 2, ¿qué derecho tenemos a decir una verdad sobre eso? Y número 3, ¿de qué sirve lo que digamos? ¿Va a servir o no? Si no va a servir, si no va a aportar, pues mejor no decir nada. Porque esta decisión la persona la toma desde su posición y desde sus recursos, no desde los míos. Sí, si yo tengo 3 novias y me abandona una, yo puedo juzgar al otro y decir, ¡ay, qué llorón!, ¿no? Pues ahí hay un montón. Si se fijan cómo fácilmente la gente puede decir esos juicios, ¿no? Pero no son mis recursos, son los de la persona. Y bueno,
con esos recursos enfrenta sus problemas, su posición, y yo no los puedo pues adivinar o saber. Por lo tanto, esta decisión es un cálculo de una pérdida o una ganancia, sobrevivir o no. Cuando van ocurriendo estos eventos y la persona se encuentra en un estado de salud o anímico en riesgo y ocurren los eventos, es que se medita esa decisión, ¿sí? ¿Estaría mejor muerto o no? Y puede ser un cálculo, ojo, no voy a decir que lo apoye, pero válido desde su posición, desde su sensación de lo que vale la pena. Y eso es lo que ocurre. Lo que tenemos que hacer es comprender eso para, si vamos a hacer algo, bueno, pensarlo. Y no estar juzgando y negando y diciéndole no pienses así. Eso me parece que está de más. Yo puse una escena muy típica donde el ser humano como alguien relacional puede verse afectado en su sí mismo, en su valoración personal, a partir de lo que otro hace, ¿sí? Y podrán decir, ay, pues ahorita aliviánate, ¿no? Agárrate otra, y así, pero desde sus expectativas, eso puede ser el final de la vida como lo había pensado, ¿no? Una traición amorosa, una infidelidad o un abandono. Sobre todo cuando hay esta cuestión injusta, de burla, de así como que no importa, ¿no? Ahí es donde un sujeto puede quedar atrapado en un riesgo. Siguiente. De pronto, esta cuestión del maltrato, que se puede dar en muchos ambientes, es muy significativo para el sufrimiento. Y ese sufrimiento se vuelve un estrés también físico. Sí decíamos que la gente puede llegar a no querer comer, no dormir, estar en alerta, estar triste, y eso se combina y los psiquiatras lo pueden ver como depresión. Sí, el cuadro depresivo se presenta, pero puede que la persona esté viviendo eventos estresantes, como no ser valorado, ser maltratado, ser rechazado, no ser aceptado. Por lo tanto, esa posición desde el punto de vista del sujeto no es algo opcional, ¿sí? Yo no decido dónde mis padres me pusieron en una escuela, o en el grupo que me tocó, o los primos que me tocaron, la mamá, etcétera. Sí, eso no es algo opcional, no es algo psicológico, es algo muy real. Por eso la prevención del suicidio no es terapear gente, es pensar en estas dimensiones de lo real, de la vida de la persona. ¿Cómo le haces para cambiar algo en eso? En vez de que aguante vara, ¿verdad? Ahora, claro, los significados puede que sean equivocados. A lo mejor esta persona, que puede ser una amiguita o una alumna, les está demasiado dando poder a estas mendigas, ¿no? Y bueno, son las que la tratan mal, las que le dicen que está fea, ¿no? A todo eso, y entonces, claro, en los significados hay algo equivocado, pero habría que pensar por qué ella necesita de eso y probablemente no lo tiene en otro ámbito, como en casa, ¿sí? No hay que pensar las cosas tan sencillas, sino conectarlas con otras más que puede que no estén visibles. Esta red de significados se puede deshacer, se puede sustituir, se puede hacer más positiva, pero no es tan fácil como una sesión de terapia o una intervención en crisis. A mí me parece que son intervenciones en lo real. Casi habría que ir a amenazar a estas. Y bueno, más bien hacer terapia de grupo, perdón. Piensen en los eventos que marcan a las personas. Esos eventos no pueden ser borrados tan fácil. Las pérdidas, ¿no?, de un familiar cercano, los cambios radicales, las injusticias, el haber sufrido violencia, esos son eventos que la persona no está tan fácil que los olviden y la constituyen. Si comienza a entrar en una serie de circunstancias difíciles, se puede sumar lo de hace muchos años a esto de ahora, ¿sí? No es una cosa médica, es algo psicológico, y todas las memorias se guardan de quién soy, de si es injusto vivir o no, de si quiero o no vivir así, de si lo acepto. Por lo tanto, puede ser esto muy, muy contundente
y hay que pensar en cómo se trataría. Siguiente. Bueno, aquí es donde a lo mejor los voy a decepcionar mucho más, ¿no? de lo que a lo mejor esperaban, pero no hay recetas. O sea, yo no les puedo decir cómo es un suicida o quién está en riesgo suicida con una receta. Hay formas de aproximación, pero tendríamos que ubicar un caso y decir, en este caso, estos eventos, estas condiciones de vida presentan factores de riesgo para la persona. Por lo tanto, es un trabajo complicado, multidisciplinar, y no se puede aprender en un diplomado de 2 días. ¿Sí? Si alguien les vende eso, pues ahí te encargo, ¿no? Ahí te encargo que pues no paguen más de 100 pesos. ¿Por qué? Porque el punto de vista sociocultural es algo que no sabemos, no adivinamos del otro. Aunque viva en la misma ciudad, aunque sea joven, aunque yo crea que puedo meterme en su mente, no es cierto. Sí, yo tengo que investigar, hacer una cosa seria, científica. Por lo tanto, el significado del acto va a ser mi punto de partida social. O sea, ¿qué hizo? ¿Con quién estaba? ¿Qué medio utilizó? ¿Se quería matar o no? ¿A quién le avisó? Sí, todo eso es muy significativo para empezar a rastrear lo demás, lo del pasado. ¿En qué condiciones estaban las cosas? Sí, para que alguien tomara esa decisión. ¿Qué ocurrió? ¿Con quién contaba o con qué no contaba? ¿Qué significado otra vez? Ahí tiene que ver esos factores de riesgo. Y bueno, la decisión es de orden moral, porque siempre va a afectar a otros. Sí, no solamente me mato y ya, sino que si tengo hijos y aún así lo hago, eso tiene implicaciones mucho más grandes que alguien que a lo mejor vive solo. Entonces es más grave. Y también de orden racional, o sea, ¿qué es lo que está en su mente para argumentarse a sí mismo esa decisión? Siguiente. Aquí puse una foto que tiene que ver mucho como con trabajo social, porque el trabajo social habla de lo real, de las condiciones de vida reales, ¿sí? No solamente de lo que la persona tiene en su mente. Es decir, los recursos reales es lo que hay que indagar. ¿Cuál es su historia? ¿Sí? ¿Qué ha vivido? Desde su punto de vista y no desde el mío, o cómo lo juzgo yo. ¿Y cuál es su posición en lo que vive? ¿Sí? Su rango de acción, su capacidad de cambio. Y no es algo verbal, es algo real. ¿Y qué recursos puede utilizar de forma satisfactoria? Son temas que son importantes para la toma de decisiones. Son cosas que se pueden ir tomando en cuenta en el trabajo de detección de riesgo, de prevención o lo que llamamos postvención. O sea, ya cuando un familiar o la misma persona tuvo una tentativa, se le atiende. Siguiente. Bueno, hablando de los factores, entonces ahí es donde se tiene que trabajar, ¿verdad? Y no es tan fácil. Estos factores o recursos relacionales. Si yo devuelvo del hospital a un chico de 16 años con la misma familia que no entiende sus necesidades, el factor de riesgo no ha desaparecido. Yo lo puedo devolver con sesiones de terapia o medicamento, pero lo relacional no se ha compuesto. Y muchas veces hace más daño el acto suicida porque queda posicionado como alguien que no se puede confiar en él, que es débil, que está enfermo, que cada rato va a salir con una locura. ¿Sí? Se tiene que trabajar lo relacional, los significados, o sea, ¿por qué hacer eso? ¿Cuál es el argumento? Los hechos, o sea, ¿quién estaban? ¿Bajo qué situaciones con los demás? ¿Cómo puedo yo incidir en eso? Los cambios de situación, si también se pueden pensar. Piensen en la gente desplazada por las guerras, que de la noche a la mañana le dicen, mira, mataron a tus papás, tú te vas a otro lugar y vas a estar comiendo, pues, casi nada. ¿Qué estado psicológico tienen? Si le mataron a la familia, puede ser muy posible la idea de decir, pues ya no vale la pena vivir, ¿sí?
Entonces, en ese caso, el trabajo con gente en ese tipo de riesgo es muy, muy especial, porque estos cambios de situación son muy relevantes. ¿Cómo se negocia esta idea de estar vivo? ¿Cómo se reconstruye la trama subjetiva? O sea, ¿con quién más puede apoyarse de manera real? Y no solo desde dentro de su mente, ¿sí? Si este produjo este daño, no puede solamente decir, yo voy a cambiar, ¿no? O vas a ver, tiene que haber cosas en lo real, si no, pues no hay ningún cambio y el daño sigue. Siguiente. Aquí es donde hay una serie de problemas para hacer algo frente al suicidio y son de diversa índole y yo los agrupé en dos órdenes que tienen que ver con el principio de la presentación. ¿Sí? ¿Cómo vamos a comprender el fenómeno? ¿Vamos a hablar de él a la ligera, de dientes para afuera o desde un punto de vista moral? Pues yo creo que eso no ayuda en nada. Por lo tanto, es muy importante el tiempo y la forma de diagnóstico de riesgo. Estos factores, conocerlos, ¿sí? O sea, no dar por hecho que son los mismos para todos o que son los mismos siempre, como la depresión, eso no explica nada. Hay ciencia de eso. Luego, ¿qué posición científica tenemos? Profesional, moral y política. ¿Sí? Si yo voy a hacer algo con un suicida, debo de considerar un montón de cosas. No solamente porque es mi chamba, ¿sí? Hay un montón de cosas implicadas. Luego tenemos esta cuestión ya de las acciones, o sea, ¿cómo podemos llegar a eso? Les decía yo que hay familiares que esconden al paciente, que se lo llevan, que lo cambian de ciudad, que ya no lo llevan a consulta. Eso es una dificultad. Luego los riesgos de la propia atención. Sí, yo puedo hacer más daño, puedo ser ignorante, puedo echarle sal a la herida de los demás. Si alguien perdió a un familiar, puedo hacer daño al preguntarle si no sé o si la persona no quiere. Tiene que ver con los aspectos éticos, ¿sí? Y eso no está en un manual. Hay que ser como un clínico con una actitud muy abierta hacia cada caso y ser muy creativo. En ese sentido hay limitaciones, no somos Superman, ¿verdad? Podemos decir, bueno, la decisión de si alguien se quita la vida mientras vaya a consulta conmigo no es mía, no soy responsable de eso, pero sí estoy haciendo todo lo posible para que haya una red de apoyo y una atención. Hay adversidades porque a veces hay comunidades que no están de acuerdo con hablar de esos temas, hay quien los penaliza, ¿no? Hay países en donde se penaliza, hay consignas morales, religiosas en donde esas personas rápidamente son estigmatizadas y señaladas, y la familia también. Por lo tanto, hay que pensar en todo eso, en procedimientos sistemáticos y en qué tipo de alcance en la atención se puede tener. Siguiente. Bueno, ya casi termino yo esta parte. Y hablando de la comprensión psicosocial, que es lo que yo les traje el día de hoy y hacia donde quisiera que volteara, o sea, fuera del suicida, el riesgo suicida, fuera del suicida. Hablando de factores de riesgo, bueno, lo neurobiológico está influido por lo social, ¿sí? Lo que un niño come o cómo vive alguien está influido por con quién vive, qué recursos hay disponibles, alimentos, confort, servicios médicos. Todo esto que tiene que ver con el cuerpo no es decisión individual, es algo social, aunque se manifieste de manera corporal, ¿verdad? Entonces hasta la neurobiología depende de en dónde te tocó vivir. Lo psicológico tiene que ver mucho con la interacción, ya lo habíamos dicho. Yo puedo decidir estar bien, decir en el espejo, ¿no? En la mañana, el día de hoy nadie me va a sacar de mi paz, pero pues abres la puerta y ya está un vecino estacionándose en tu cochera, ¿no? Y así. Entonces lo psicológico es también muy social. Finalmente, los estudios socioculturales. Habrá culturas en donde el significado, por ejemplo, de la vergüenza, sea un factor de riesgo para el suicidio. Cuando alguien fracasa, puede sentirse muy, muy mal y decir, me quito de en medio.
Y no solamente son sociedades como asiáticas, Japón y así, estoy hablando de, en México somos muy orgullosos de pronto, con el amor, ¿no? Con el trabajo, con la escuela, y puede haber muchos gustos, cuestiones socioculturales, o sea, de significados. Todo esto yo lo englobo en una interacción. Por lo tanto, la prevención tiene que ir en construir la salud física. Una salud metafísica, o sea, no estar pensando en cosas tan nefastas, ¿no? Como en cómo fregar al otro, o ya me quiere fregar. Ese tipo de ideas suceden mucho a nivel social, son muy normales. El estar en grupo en contra de otros, ¿sí? El rechazar, el pasar por encima, todo eso tendría que ser saneado, una salud metafísica. Los recursos relacionales, ampliarlos y mejorarlos. Los recursos materiales y no solo mentales para alguien en riesgo suicida. Si yo tengo una esposa que sufre violencia y amenazas, no solamente le digo que tenga otra actitud ante su esposo, sino que tengo que canalizarla a un lugar donde se le resguarde de manera real, material. El apoyo social, eso es una cosa bien interesante en México, ¿verdad? Porque sucede en Facebook, pero salimos a la calle y ni nos dicen a veces buenos días ya los vecinos, mucho menos si saben que nos quisimos suicidar. Por lo tanto estoy hablando de un cambio social, ¿sí? O sea, de hacer otras cosas distintas. Y bueno, es una estrategia preventiva amplia. Siguiente. Siguiendo con estas ideas, entonces, lo que les puedo platicar para Latinoamérica y México es que estos factores psicosociales se han estudiado muy poco. Por ejemplo, en Australia se ha estudiado a las poblaciones originarias. En el norte de América también. Ustedes saben que los desplazados y los reasignados nativos norteamericanos, pues son pueblos destruidos en donde sus integrantes han cometido muchos suicidios. Sí, a eso hablo con lo sociocultural. Si yo ya no puedo vivir bajo mi cultura, bajo mi estilo de vida, entonces ya no vale la pena vivir. Y en esas poblaciones se han hecho estudios. En Latinoamérica se ha hecho muy poco. Se sabe en general condiciones de vida difíciles por esta cuestión de la migración, de la desigualdad, de las injusticias sociales, que llevan a la gente al extremo, a la orilla del riesgo, tanto de la violencia como de la violencia hacia sí mismo. Pero en realidad hay poco. Por lo tanto, si ustedes se interesan, son campos de investigación abiertos, sí, necesarios. Estas causas de estrés cotidiano no se han profundizado. Y bueno, en los mensajes de prevención muchas veces se explica solamente esta cuestión de la depresión, ¿verdad? Pero no se habla de estas condiciones de vida. ¿Por qué creo yo que no se habla de eso? Porque es más difícil de atender, ¿verdad? Es mucho más fácil decirle al individuo, tú estás equivocado, tú fuiste débil o tú vas a recibir tratamiento, a decir la familia o dónde vives o quién te emplea o quiénes son tus profesores. Eso ya se complica. Entonces no se estudian de fondo ni se modifican estos factores. Devolvemos a los suicidas a estos mundos conflictivos de riesgo. Por lo tanto, y ya para cerrar mi idea, dentro de una situación es que se evalúa la decisión de terminar con su vida. Esa situación es existencial, o sea, no es comparable. Aunque las estadísticas digan cuántos se murieron, no son iguales los casos, son personas. El ser humano es biocultural, es relacional y está posicionado. Siguiente. Bueno, aquí sería el espacio para la información que les otorgaron, poderla discutir o si tienen algunos comentarios que hacer o preguntas, sería el